vamos a comenzar la tercera clase de Ruth. El texto bíblico de hoy es Ruth capítulo 2. El título del capítulo es Ruth recoge espigas. Primero, Ruth recoge espigas honestamente, versículos 1 al 7. Segundo, Dios les hace prosperar, versículos 8 al 16. Tercero, Ruth honra a su suegra, versículos 17 al 23. Leamos el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Aquí dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. En el libro de Ruth aparecen tres protagonistas: Ruth, su suegra Noemí y Booz. El significado del nombre Booz es potentado. Podemos deducir que se trata de un hombre rico, poderoso y de una posición elevada en su tierra. Como lo señala su nombre, era un hombre poderoso, el pariente de Noemí que podía rescatarlas de la dificultad. Así como el Señor Jesús nos rescató del pecado, aquí Booz era el hombre poderoso capaz de salvar la familia de Noemí. Versículos 2 y 3. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Ruth acompañó a su suegra hasta Belén, pero no tenía ningún empleo. Por eso, para el sustento, Ruth fue al campo y comenzó a trabajar recogiendo espigas. Como Noemí regresó de Moab fracasada, no tenían ninguna fuente económica, estaban en una situación crítica, y lo único que se podía hacer es salir a recoger espigas. Recoger espigas no era un buen empleo. La mentalidad de Ruth era de no tirar ni siquiera las migajas. Esto demuestra la humildad de su fe. No por recoger espigas Ruth sería vulgar. Lo bueno es la mentalidad de realizar aunque sea ese trabajo. La gente de fe tiene que tener la mentalidad de recoger espigas. No debemos pretender tener solo buenos empleos. Actualmente, en el mundo hay muchos desempleados. Estamos pasando por una crisis económica. Hay muchas personas universitarias y técnicos
que pasan dificultades económicas por falta de empleo. Analizando la situación, vemos que no hay empleo para los que buscan solo buenos trabajos. En Corea tampoco hay empleo al tratar de evitar tres condiciones, o sea, trabajo cansador, sucio o peligroso. Como todos quieren evitar estas tres condiciones de trabajo, no hay empleo. Lo contó cierta vez un pastor. Un hombre graduado de buena universidad en Japón llegó a Corea y no encontró empleo. Entonces fue a la estación de Seúl y comenzó a trabajar como cargador de equipajes. Obviamente, aquel hombre más adelante encontró un buen empleo y llegó a ser exitoso. La Biblia también dice que el que no quiera trabajar tampoco coma. Si no hay empleo, hay que tener la mentalidad de trabajar aunque sea en trabajos que parezcan de baja condición social o arriesgados. El Señor Jesús dijo que no nos preocupemos por lo que habrá de comer, sino que observemos las aves del cielo. Dios, que alimenta a las aves del cielo, también provee alimento a las personas que trabajan diligentemente. Los que trabajan teniendo esta fe, Dios los guía a buenos lugares. En el versículo 3, Ruth salió a trabajar y por casualidad estaba recogiendo espigas en el campo de Booz, el pariente de Elimelech. Esto es casualidad desde el punto de vista humano, pero en realidad Dios guió los pasos de Ruth hasta el campo de Booz. Nada ocurre por casualidad en este mundo. Ni siquiera un pájaro cae al suelo sin el permiso de Dios. Por eso, todo lo que le sucede al pueblo de Dios es por la providencia predestinada de Dios. Por la fe, Ruth acompañó a su suegra y llegó a la tierra de Judá. Y Dios, para bendecir a Ruth, la guió hasta el campo de Booz, para que pudiera conocer a Booz. En el versículo 2, Ruth, para ir a trabajar, le pide permiso a su suegra. Te ruego que me dejes ir al campo. Deseaba ir a recoger espigas al campo, con el permiso de su suegra. Esto demuestra que Ruth no quería causarle preocupaciones a su suegra. Si su nuera extranjera se va sin decir ni una palabra, Noemí se preocuparía. Nosotros, los creyentes, debemos obrar bien delante de Dios, pero también debemos conducirnos rectamente en las relaciones interpersonales. Lo correcto es que la gente subordinada pida permisos a sus superiores. Versículo 4. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Booz vino de Belén a su campo y bendijo a los segadores diciendo: Jehová sea con vosotros.
Los segadores también saludaron a Booz, diciendo: Jehová te bendiga. Realmente esto es hermoso. El patrón bendiciendo a sus empleados y los empleados bendiciendo a su patrón. Es una escena hermosa. Esta es la clave para el bienestar en la familia y en el trabajo. Hay que bendecirse los unos a los otros. Frecuentemente, en los empleados, el patrón reduce el salario a los trabajadores y los trata injustamente, y a su vez, los empleados hacen exigencias injustas. Así se producen pleitos entre empleadores y empleados y se generan conflictos en la empresa. Cuando el empleador trata con amor a sus empleados y los empleados tratan lealmente a sus empleadores, hay beneficio mutuo. Incluso es hermoso que entre los desconocidos se saluden con buenas palabras y expresen palabras de bendición. También Jesús, cuando envió a los discípulos a evangelizar, les dijo que bendijeran las casas que visitarían. Versículos 5 al 7. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Cuando Booz llegó a su campo, viendo a una mujer desconocida recoger espigas, preguntó a los segadores quién era esa mujer. Los segadores le dijeron: Es Ruth, la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. A través de la respuesta de los segadores se puede conocer el carácter de Ruth como persona de fe. Cuando Ruth llegó al campo de Booz para recoger espigas, primeramente saludó cordialmente a los segadores y pidió permiso para recoger espigas. Obviamente, la ley da permiso para recoger espigas en el campo ajeno, pero el hecho de que pidiera permiso a los trabajadores del lugar y al dueño es un gesto muy valioso. Otro aspecto es que los segadores informan a Booz que Ruth recogía espigas desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Aquí vemos que Ruth se mostró fiel trabajadora, incluso en recolectar espigas. Los creyentes de Dios debemos trabajar diligentemente y fielmente en cualquier trabajo que realicemos. Los estudiantes deben estudiar diligentemente. Los empleados deben trabajar diligentemente en su empresa. Los empresarios deben administrar diligentemente la empresa. Especialmente
Los que ocupan un cargo en la iglesia deben trabajar fielmente en su cargo. El Señor Jesús nos ha encomendado un cargo para que trabajemos fielmente. Pablo dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando los encargados de 5 panes y 2 talentos, cuando los encargados de 5 y 2 talentos fueron fieles, el Señor los felicitó diciendo que son siervos fieles y buenos. Al encargado infiel de 1 talento, lo reprendió diciendo que era un siervo malvado y negligente. Aquí reconocemos la fidelidad de Ruth. Leamos versículos 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Booz está ayudando a Ruth. Primero, le dijo que si tenía sed, fuera a beber del agua que sacan los criados. El clima de Palestina es muy cálido, por eso se produce mucha sed al trabajar en esa tierra. Los jornaleros deben trabajar mucho, por eso traen mucha agua para beber. Booz le brindó este beneficio a Ruth. En segundo lugar, dijo a los criados que no molestaran a Ruth. Le proveyó seguridad a Ruth. En toda época y en todos los lugares, los malvados se burlan de las mujeres extranjeras, las ultrajan y les hacen muchos daños. Como ahora esta mujer extranjera vino sola, Booz le proveyó seguridad, ordenando a los criados que no la molesten ni le hagan daño. De este modo, los que avanzan con fe, Dios les provee alimento, bebida, protección y guía. En el tiempo del rey Acab, Israel estaba tan corrompido que adoraban a Baal y a Asera. Entonces Dios envió una gran hambruna e hizo que se cortaran los víveres. El profeta Elías obraba con fe, y Dios lo guió hasta el arroyo de Querit y le proveyó alimento por medio de los cuervos. Cuando se secaron las aguas del arroyo de Querit, Dios le dijo a Elías que fuera a la casa de una viuda de Sarepta, e hizo que viviera alimentado de la comida que le servía la viuda de Sarepta. Cuando los creyentes guardan la fe, Dios les provee alimento y ropa donde quiera y cuando sea, guiándolos por buen camino. Versículo 10. Ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Escuchando tal amabilidad y beneficio de parte de Booz, Ruth se conmovió y se lo agradeció sinceramente. Los creyentes que adoran a Dios deben honrar a los superiores.
especialmente si alguien nos ha hecho favores y nos ha ayudado. No debemos olvidar sus favores, sino ser agradecidos sinceramente y retribuir. Versículos 11 y 12. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Habiendo escuchado sobre la fe de Ruth, Booz bendice la fe de Ruth. Primero, le bendice por creer en Dios y por haber dejado a sus padres y su patria para venir a Israel. Sin fe es imposible dejar su patria. Es la misma fe de Abraham, que salió obedeciendo solo la palabra de Dios sin saber a dónde iba. Segundo, bendice a Ruth en el nombre de Jehová por honrar a su suegra, habiendo fallecido su marido. El mundo actual es tan malvado que muchas personas maltratan a sus suegras aunque sus maridos están vivos. Por otro lado, hay gente que honra a su suegra cuando su marido está vivo, pero deja de honrarla una vez que muere el marido. Luego de haber fallecido su marido, Ruth siguió a su suegra, dispuesta a sufrir, y llegó hasta Judá. Por su hermosa fe, Ruth trabajaba recogiendo espigas para alimentar a su suegra. Por eso Booz la bendijo. También bendice su fe por haber dejado a sus padres y a su patria para venir a refugiarse bajo las alas de Dios. Dios se encuentra con aquel que le busca, le concede la gracia y bendición. Versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, porque no soy ni como una de tus criadas. Cuando Booz la bendijo, Ruth respondió: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Ruth confiesa de este modo para expresar su anhelo por la gracia de Dios. Demuestra cuánto anhelaba Ruth la gracia de Dios y cuánto esperaba la bendición de Dios. Dios otorga con abundancia la gracia y bendición a los que anhelan de corazón. Versículos 14 y al 16. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer
para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Boaz ayudó en varios aspectos a Ruth por su intensa fe y profundo anhelo por la gracia de Dios. En primer lugar, le proveyó alimento para que coma hasta saciarse. En segundo lugar, encargó a los criados para que no la reprendieran. Además, ordenó que dejaran caer para ella algo de los manojos para que lo recoja a Ruth fácilmente. La religión pura y sin mancha delante de Dios es ayudar a los que pasan por dificultades, como los huérfanos y viudas. Especialmente en la ley se enseña a ayudar a los forasteros. Los creyentes en Jesús, que somos hijos de Dios, debemos glorificar a Dios a través de las buenas obras. Cuando ayudamos al prójimo mediante buenas obras, manifestamos la gloria de Dios. Una de las razones por las que las iglesias actuales están siendo criticadas por los incrédulos es por no poner en práctica el amor. Podemos glorificar a Dios solamente cuando nos sacrificamos por los demás, ayudamos a los necesitados y consolamos a los que están tristes. Pero estorbamos la gloria de Dios cuando nos peleamos y discutimos egoístamente. ¿De qué sirve un amor que solo dice de palabras que hay que amar, que hay que dar de comer, que hay que vestir, si no ayuda al prójimo de manera práctica? Así, con el verdadero amor de Dios, Boaz brindó ayuda a Ruth, una extranjera que realmente necesitaba ayuda, y dio hermoso fruto de fe ante los ojos de Dios. Versículos 17 al 19. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha recogido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Ruth recogió diligentemente las espigas hasta la noche. Volvió a casa y, explicando toda la situación a su suegra, le mostró la cebada. Aquí vemos cuán considerada era Ruth con su suegra y cuánto la honraba. Noemí, siendo la suegra, pudo haber estado preocupada con respecto al primer día de trabajo de su nuera extranjera. Necesitaría saber dónde estuvo y qué estuvo haciendo. Si a causa del cansancio Ruth se hubiese ido a dormir directamente sin ninguna explicación, su suegra se habría sentido incómoda.
Cuando Ruth le explicó lo que pasó a su suegra, le calmó su curiosidad, la tranquilizó y la alegró mucho. Los jóvenes de hoy en día no suelen conversar mucho con sus padres. Por eso los padres sienten mucha soledad. No seamos así los creyentes. En segundo lugar, de la comida que le brindó Booz, Ruth guardó una parte y la trajo para su suegra. Vemos el gran amor de Ruth, que no se sació solamente su propio estómago, sino que pensó en su suegra que estaría solitaria en casa y le llevó alimento. Recuerdo de niño que mi madre, cuando iba a una casa de banquete, guardaba parte de su comida para traerme. Esto es porque mi madre realmente me amaba. Ruth trajo alimento y sirvió a su suegra, siendo muy considerada. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí estaba muy agradecida porque Booz no solo fue benevolente con ella y Ruth, sino que también pensaba en sus fallecidos, su marido Elimelech e hijos Malón y Kelión. Aquí dice, es uno de los que pueden redimirnos. Conforme a la ley del levirato, cuando muere el hermano mayor, la viuda del difunto podía casarse con otro de los hermanos del marido para continuar el linaje del fallecido, haciendo que el primogénito lleve el nombre del hermano mayor. Otra cosa más es que en caso de que debido a la pobreza se tuvo que vender la casa o el campo, el hermano podía redimir la propiedad y recuperarla. Versículos 21 al 23. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth le contó a su suegra tal como había pasado, que Booz le permitió que recogiera las espigas hasta el término de la siega, cerca de sus criadas, para ser protegida. Noemí estuvo muy agradecida de que Booz la ayudara materialmente y también velara por su seguridad. Noemí le advirtió a Ruth que no fuera a otro lugar ni se encontrara con otra gente. Es porque si se va a otro campo a recoger espigas, podría sufrir algún daño de hombres malvados. Por eso Noemí le dijo a Ruth que no se fuera del campo de Booz, sino que siguiera recogiendo espigas allí, hasta el término de la siega. Ruth obedeció a su suegra Noemí y no se apartó del campo de Booz hasta el término de la siega, sino que siguió contando con la protección y proveyendo
alimento y sustento a su suegra. En el capítulo 2 hemos visto la hermosa fe de Booz y Ruth. Romanos 14:18 dice que el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Nosotros debemos ser rectos ante Dios y los hombres y así glorificar a Dios y gozar de bendición y gracia. Con esto finalizamos la tercera clase de Ruth. Muchas gracias.